Hola, hola, bienvenidos. Otra lectura más, otra reunión más y otra charla más de Dejar ir, el camino de la liberación. El libro del doctor David R. Hawkins. Ya vamos por la mitad y más del libro. Todos estos días nos hemos estado reuniendo aquí en Discord para charlar sobre cada capítulo. Bueno, dejar ir, como siempre lo decimos en todas las reuniones, es una técnica. Una técnica y una forma de vida también, y una forma de afrontar la vida y una forma de ser y estar en el mundo, como dice el Doc Hawkins. Dejar ir simplemente se trata de no resistir, se trata de hacer consciente cada sentimiento, permitir que esté ahí y experimentarlo sin resistencia. Cuando uno hace esto, cuando uno experimenta sin resistencia los sentimientos, estos agotan su energía y luego se van. Gran parte de nuestros conflictos, de nuestros problemas, vienen de la acumulación de sentimientos suprimidos que tenemos en nuestra mente, en nuestro inconsciente, en nuestro cuerpo. Guardamos gran cantidad de esa energía y solo la hemos sabido gestionar a través de la negación o de la represión o escapando de ellas o proyectándola en el otro. Pero hay otra forma que es utilizando esta técnica. Para navegar a través de esos sentimientos, de esas emociones, necesitamos un mapa. Y el mapa que aquí el Dr. Hawking nos ofrece es su conocido mapa de la conciencia, un mapa de todos los sentimientos, de toda la experiencia humana. Un mapa que consiste en una escala que va del 0 al 1000. El 0, mejor dicho, el 1 es simplemente la expresión más simple y sencilla y básica de la vida, como sería una bacteria, que solo se dedica a la supervivencia. Y en el 1000, el estado más alto que puede alcanzar un ser humano, que es decir, el estado de Buda, de Jesucristo, de Krishna, de los grandes avatares. Toda esta escala es una escala de niveles de conciencia. Hay un punto muy importante a la escala que está en el nivel 200, el nivel que se llama coraje. Por encima de 200 los niveles son positivos y apoyan la vida, y por debajo de 200 debilitan, van en contra de la vida y son negativos. Uno de los grandes propósitos de la técnica de Harir es liberarnos de la presión de los sentimientos negativos, los que están por debajo de 200, y acceder rápidamente a ese nivel. En el nivel del coraje, uno se hace consciente, se hace responsable sobre todo y empieza a decir yo puedo hacer algo al respecto. Ya no echa la culpa a los demás y ya empieza a considerar al otro. A partir de ahí, los niveles empiezan a ser más positivos y tener más energía. El nivel más bajo de energía en cuanto a sentimientos está en el número 20. Y de allí para arriba son la vergüenza, la culpa, la apatía, el sufrimiento, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo. Y luego viene el coraje, que como dijimos está en el nivel 200. A partir de ahí empiezan a ser más positivos y tener más energía. En el 200 está el coraje. Luego viene la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón. Y en el nivel 500 ocurre otro salto muy importante a la conciencia, que es el nivel del amor. El amor es un nivel de conciencia que está más allá de la razón y más allá de la mente. Y es una energía que lo abarca todo. Eh, el amor es ese estado de conciencia cariñoso, bondadoso, dulce, de cuidar al otro, y del que hemos hablado en el video anterior. Del amor, y hemos hablado del amor incondicional, que está en el 540. Los niveles dentro de 500 son quizás un poco raros
de ver en la experiencia humana, pero existen. Y según el Dr. Hawkins, el amor incondicional es un nivel que cualquier ser humano puede alcanzar si se lo propone. Aquí el ego empieza a ser muchísimo más débil. El ego ya casi no tiene presencia, porque los niveles de conciencia superiores son el reino de la unidad, el reino más cercano al ser con mayúscula. Y el ego poco a poco se va disolviendo en el todo. Ya uno deja de ver las cosas linealmente y las empieza a ver no linealmente. La razón se subordina a la visión y a la intuición y se subordina al amor. Y el amor es una energía que eleva la conciencia, llevándola al amor incondicional, al éxtasis, a la aparición de los milagros o de las experiencias milagrosas. Ahora bien, la escala de los niveles de conciencia tiene otro punto muy importante, que es del que vamos a hablar hoy. Y ese es el nivel 600. El nivel 600, en este libro de Harir, como aparece en el capítulo 12, habla del nivel de la paz. Y en la escala del mapa de la conciencia aparece como, sí, aparece como paz también. Y más arriba de 600 aparece como iluminación. En ese nivel es donde ocurre lo que se conoce como iluminación. Es una experiencia de la que yo puedo hablarles teóricamente y puedo hablar de lo que he escuchado y he aprendido de estos maestros. Yo creo que no la he experimentado. Eh, pero vamos a ver qué es lo que pasa en este nivel. En este nivel el ego desaparece. La mente lineal desaparece, la mente se detiene, los pensamientos se detienen y solo queda el ser. El pequeño yo desaparece en el ser con mayúscula. Uno deja de ser alguien, deja de ser algo para ser todo. Así que vamos a hablar de esta experiencia y a ver qué nos cuenta el Dr. Hawkins al respecto. Capítulo 12, La paz. Como siempre en todos los capítulos hay una pequeña descripción de el nivel de conciencia del que estamos hablando. En la paz ya no hay conflicto. La negatividad está ausente por completo y el amor omniabarcante se experimenta como serenidad, tranquilidad, atemporalidad, plenitud, realización, quietud y felicidad. Hay silencio interior y luz, un sentimiento de unicidad, unidad y libertad total. La paz es imperturbable. Las acciones no requieren esfuerzo, su efecto es espontáneo, armonioso y amoroso. Se produce un cambio en la percepción del universo y de la relación con él. Prevalece el ser interior, ser con mayúscula. Se ha trascendido el yo personal con todos sus sentimientos, creencias, identidades y preocupaciones. Este es el estado último al que aspiran todos los buscadores, tanto los religiosos como los humanistas, o los que rechazan cualquier identificación espiritual y filosófica. Esto puede sonar mucho no tanto al occidente, aunque en la tradición occidental y en el catolicismo sí se ha hablado de otra forma de este fenómeno, pero sí a lo oriental, ¿no? A alcanzar la iluminación, a salir de la rueda de las reencarnaciones, a alcanzar el estado del Buda y qué sé yo. Bueno, se refieren a este nivel. Bien, a continuación sigue describiendo el nivel. Debe ser todo un tema de intentar describir algo que en sí es indescriptible. Mediante la entrega continua experimentamos estos estados de paz cada vez con más frecuencia. En ocasiones pueden llegar a ser muy profundos y prolongados. Cuando las nubes se retiran, el sol brilla y descubrimos que la paz ha sido verdad en todo momento. La entrega es el mecanismo que desvela la verdadera naturaleza de la existencia.
Como habíamos visto, el mecanismo de dejar ir lo que hace es quitar las resistencias. Y en un nivel más profundo lo que está haciendo es desarmar y disolver al ego. Cuando el ego se va disolviendo, como dice que cuando las nubes se quitan, uno ve más claramente y percibe con, con total claridad cada vez más lo que está pasando en verdad. La paz que siempre está ahí presente. Ya no se identifica con el cuerpo, no hay identificación con el cuerpo, los trastornos físicos pueden sanarse o no, pero a la persona le resultan indiferentes, han perdido toda importancia. Eso me recuerda la historia, no sé si la han escuchado, la pueden encontrar en YouTube, de Sri Ramana Maharshi, que fue un santo de la India, que vivió en el siglo XX. Se dice que él alcanzó ese estado siendo adolescente. Un día sintió que se iba a morir, se acostó en el suelo y dijo, me muero, pero no se murió físicamente. Simplemente alcanzó este estado como espontáneamente. Eh, Como no hay una identificación con el cuerpo ni nada de eso, él simplemente vivía en ese estado tranquilamente, en paz. Pero su cuerpo sí se iba deteriorando, estaba como enfermo, descuidado, y él vivía al lado de una montaña. Eh, Cuando lo descubrieron, cuando lo encontraron, porque quién sabe cuánto tiempo estuvo así, sí estaba como desnutrido, como un poco su cuerpo un poco en descomposición incluso, pero él estaba en una total paz. Eh, Me recordó este párrafo a esa experiencia. Después se ve que pudo seguir avanzando, porque esto no termina acá, siguió avanzando en su conciencia y pudo como empezar a transmitir de alguna forma en palabras y explicarle a la gente cosas acerca de ese estado. Bueno, es un estado de total fortaleza, dice después. Cuando en este estado somos invulnerables a las amenazas del mundo, por lo tanto hemos dominado la vida terrenal. Cuando se establece el estado de paz, ya no es posible el sufrimiento humano, puesto que se ha renunciado a la base misma de la vulnerabilidad. Bien, la siguiente partecita muy cortita habla de la transmisión silente y habla de un fenómeno muy particular, que es cuando una persona se encuentra físicamente cerca del aura, de la presencia de un gran maestro o de una persona que habita uno de estos niveles. Y se dice que la conciencia de forma automática puede transmitirse del maestro al, al discípulo, bueno, al devoto, a la persona que está ahí. Hay una historia de esto también del Buda que tenía un estudiante, espera que me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, y bueno, el estudiante estaba ahí queriendo ser como el Buda, queriendo experimentar ese estado. Y fue algo así como que eh, se lo preguntó al Buda y el Buda no dijo nada. Agarró, dicen que tomó una flor y se la dio. Y su discípulo tomó la flor. Y en ese instante lo entendió. En ese instante, bueno, alcanzó el estado de iluminación. A ver qué dice el Doc Hawking acerca del resto. El devoto o el buscador recibe la transmisión silenciosa de la energía de alta frecuencia del aura del maestro, que se describe como transmisión de la no-mente, la gracia del gurú o la bendición del maestro. Esta transmisión impersonal ocurre por sí misma. La transmisión silenciosa es este estado es un fenómeno no verbal, energético que no depende de la lógica. Eh, Esta vez leí este capítulo y se ve que entendí un poco más, porque en este párrafo y más adelante habla mucho de ondas, de frecuencia y de energía, cosa que en la tradición espiritual, bueno, antes no se hablaba porque estaba como apartada de la ciencia, pero hoy la ciencia moderna, sobre todo la física cuántica y eso, habla más de estas cosas y se parece mucho
al lenguaje espiritual. Es como que la energía de este estado vibra a una alta frecuencia y eso es lo que se transmite. Y acá dice algo muy interesante. Gracias a esta energía de paz, gracias a que esta energía de paz se transmite hacia afuera, hacia el mundo, la humanidad sigue viva. Sin ella se había destruido hace mucho tiempo, porque cuanto más alto está en un nivel en la escala, tiene más energía, es decir, que tiene poder por sobre los niveles que tienen menos energía. Así que qué bueno que hayan existido estas personas, si no, no estaríamos quizás haciendo esta charla. Bueno, la siguiente sección se llama Entregarse a la realidad última. El distintivo de este nivel es la ausencia de deseos. No hay necesidad de querer nada, porque todo se manifiesta en la vida de forma espontánea y automática, sin voluntad consciente ni esfuerzo. Y aquí es donde cuento una historia una historia personal, un relato de lo que le ocurrió a él luego de haber practicado el mecanismo de la entrega durante mucho tiempo. Esta historia la voy a leer completa, ¿sí? Porque parece muy interesante. A veces con un ejemplo uno puede llegar a comprender un montón de cosas. Así que ahí va la historia. El relato siguiente se describe a qué se parece y cómo sucede este estado, experimentados después de 3 años y medio de entrega continua. Era un frío día de invierno. La entrega había sido continua durante 11 días, a un nivel de conciencia nunca alcanzado antes, ni siquiera durante el psicoanálisis. Tenía que ver con la base misma de la supervivencia del ego y su identificación como individuo. Guardaba relación con cómo experimentamos la propia existencia y con el deseo de experimentar el propio ser. A medida que pasaban los días, el proceso parecía no tener fin. Me surgió la duda. ¿Estoy intentando lo imposible? Me quedó claro que la propia duda era un mecanismo de defensa. La abandoné y la entrega continuó a gran profundidad. Más tarde, ese mismo frío y lluvioso domingo, entré a un restaurante. Me quedé solo en la mesa y, de repente, el mundo se transformó milagrosamente. Se produjo una profunda sensación de paz y quietud interior, mayor que cualquier cosa imaginable. La experiencia estaba más allá del tiempo. De hecho, el tiempo no tenía significado alguno, y el espacio tampoco existía como tal como solemos experimentarlo. Todas las cosas estaban conectadas. Solo había una vida expresándose como un único ser a través de todos los seres vivos. No tenía ninguna identificación con el cuerpo ni interés por él. En la sala tampoco había ningún cuerpo más interesante que otro. Todas las emociones y acontecimientos estaban interconectados y todos los fenómenos se producían porque cada cosa manifestaba espontáneamente su naturaleza interior, como si el movimiento y el crecimiento fueran el desarrollo espontáneo del potencial. La quietud imperturbable tenía una cualidad como de roca. Era obvio que el ser con mayúscula real era invisible, sin principio ni fin, y solamente se había producido una identificación transitoria con el cuerpo y la historia individual. Parecía muy extraño que antes uno pudiera haber pensado que era un cuerpo aislado y separado de los demás, como un comienzo limitado y un final. La idea parecía absurda. Ya no había ninguna sensación de yo separado, y el pronombre yo desapareció y dejó de tener sentido. En su lugar estaba la conciencia de ser todas las cosas. Siempre las había sido y siempre las sería. El verdadero estado del ser estaba fuera del tiempo. El tiempo que el cuerpo había estado en la tierra parecía una fracción de segundo, durante la cual la verdadera identidad atemporal había sido olvidada, debido a que uno había sido cegado por el pequeño yo. Entonces se reveló cómo había sucedido. Se había expresado el pensamiento de experimentar una existencia separada,
y esta expresión se había manifestado como una personalidad individual, con una identidad individual y con un cuerpo físico que la acompañaba. La conexión interna de todas las cosas era absolutamente obvia. Era el universo holográfico descrito por Buda y la moderna física teórica. Ambos están de acuerdo en cuanto a la naturaleza intrínseca del universo. Dado que todo era perfecto, no había nada que querer, nada que desear, nada que crear y nada en lo que convertirse. Solo había eso, la esencia de ser de la que surge la existencia. Era la fuente de la existencia, pero curiosamente no su causa. Sentí una profunda familiaridad con la conciencia. Era como si uno siempre lo hubiera conocido, como si uno estuviera por fin en casa. No se presentaron emociones ni sentimientos, prevalecía la inconsciencia de las sensaciones. Aunque parecían seguir produciéndose, ya no eran personales ni causa de preocupación. A modo de experimento, mantuve un pensamiento durante una fracción de segundo para ver qué pasaba. Casi al instante se produjo un efecto en el mundo físico. El pensamiento de mantequilla o café, por ejemplo, dio lugar a que el camarero viniera de inmediato con los artículos, y sin embargo no había pronunciado ni una palabra. Las palabras no parecían ser necesarias. La comunicación se producía con cualquiera al nivel del silencio. Esa noche, el cuerpo condujo el coche a una reunión en la que nadie notó nada. Todo el mundo parecía estar intensamente vivo. Su vivacidad surgía de su esencia, y el ser, que era el mismo para todos, brillaba a través de sus ojos. El cuerpo hablaba con otros, establecía espontáneamente conversaciones normales y se comportaba de la forma habitual. En ese momento el cuerpo parecía un juguete kármico, cuyo funcionamiento corría a cargo de todos sus patrones y programas acostumbrados, y no necesitaba ninguna atención en absoluto. Parecía saber lo que debía hacer, y lo hacía eficazmente y sin esfuerzo. Todas las conversaciones e interacciones eran presenciadas como simples fenómenos, no dirigidas. Una extraña vanidad parecía haber creído que había habido un pequeño yo autor de las acciones del cuerpo. En realidad el cuerpo estaba a merced del universo y nunca había realizado sus acciones. Los fenómenos eran como vibraciones de la mente que no tenían realidad o existencia separada. Solo había totalidad. En realidad solo existía esa unidad. A la tarde siguiente surgió un pensamiento. Ahora que se había revelado el camino hacia la realidad con mayúscula, era posible retornar a la conciencia de ser esa persona individual que antes se había aceptado como real. Así como el aire de la habitación no experimenta los contenidos de la habitación, ya no había un yo que experimentara mi propia existencia. En ese espacio ya no había un yo para experimentar el yo soy. Retornar a la conciencia individual significaba que debía hacerse una elección. En realidad, la elección se hizo por sí misma, porque no había ningún yo que la tomara. El deseo de experimentar al yo individual se volvió a reactivar por sí mismo. Estaba presente la opción de soltarlo, pero regresaron a la memoria las cosas que todavía no había terminado en el mundo. A medida que retornaba el sentido del yo, las elecciones eran observadas, no activamente decididas. Se estaba produciendo el proceso de retorno. Podía ser permitido o soltado. Fue permitido y continuó. Cuando amaneció, el retorno se había completado, pero ahora con una sensación diferente con respecto a la identidad personal. Se había revelado la verdad del ser. Acepté la responsabilidad por haber elegido experimentar una vez más la vida individual, aún sin creer en la existencia individual. De hecho, la elección consciente garantizó una completa responsabilidad por ello. Experimentalmente, todo esto ocurrió de manera autónoma. Bueno, es vaya historia. Vaya historia. Es uno de los relatos que yo considero uno de los más ricos y más claros de cómo es este estado. Uno de los tantos, porque en muchos de sus libros el Dr. Hawkins habla de
y los describe detalladamente. Cosa que en la antigüedad algunas personas habían hecho o habían intentado hacer, como los santos que describían sus experiencias o escribían sus biografías, eh, pero todo resultaba a veces confuso para la mentalidad de la época y con el pasar del tiempo también la información se fue perdiendo. Y te digo de cosas que hayan ocurrido hace 1000 años. Mucha de la información se perdió. Esta información, esto que escribe el Doc Hawkins, lo escribió hace menos de 30 años. Su primer libro fue de el año 95 y este libro es del año 2012, por ahí. Y él falleció ese año. Así que es una descripción muy, muy, muy reciente de la iluminación. De lo que hay escrito no hay tanto, no hay demasiado. No es algo de lo que escriba todo el mundo. Bueno, luego habla de que la ciencia también ha empezado a investigar y descubrir que hay frecuencias o energías o la física cuántica ha descubierto todo un mundo que está mucho más allá del mundo del espacio-tiempo. En el mundo del espacio-tiempo está regido por las leyes de la física newtoniana, de la física normal. Pero más allá del tiempo y del espacio están las leyes de la física cuántica. Un mundo que ya no habla ni de materia, ni de tiempo, ni de fuerzas, sino de energía y de frecuencias y de infinitas probabilidades. Ahora la ciencia postula una frecuencia trascendente, más allá del espacio y el tiempo. Estos hallazgos se han traducido en lo que se ha dado a llamar el paradigma holográfico, que afirma que en el universo todo está conectado, incluida la mente humana. Bueno, menciona unos libros y menciona por ejemplo a David Bohm, que también lo hacen menciones en otros libros también. Y son actividades científicas, vienen de, como él dice, del hemisferio izquierdo, pero son las mismas cosas que los místicos, más quizás del hemisferio derecho o a través de la experiencia, han podido comprobar que todo está conectado, que todos estamos rodeados de amor incondicional, que no existe espacio y tiempo, que no existe la separación, que eso es toda una creación de la mente y del ego. Así cualquiera sea la ladera de la montaña, se refiere a el camino del hemisferio izquierdo a través de la razón o del hemisferio derecho, siempre terminaremos en el mismo punto, la cima. Una tercera manera de subir la montaña es a través del mecanismo de la entrega. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de comprobar la naturaleza última de la realidad, la misma que se le revela al místico y al físico. Podemos visualizar que con cada una de las entregas damos otro paso ascendente por la ladera de la montaña. Algunos subirán hasta que la vista sea mejor y elegirán detenerse ahí. Otros irán aún más alto, y algunos no estarán satisfechos hasta alcanzar la cima y verificarla por sí mismos. Si bien al llegar a este punto ya no hay una persona individual que verifique nada, porque se ha rendido completamente. Y ahí termina este capítulo y con esto termina la serie de capítulos que hablan de cada uno de los niveles de conciencia. Como ven, el dejar ir y el mecanismo de la entrega no solo nos va liberando de la presión de los sentimientos negativos, sino que poco a poco va desarmando al ego y poco a poco nos va haciendo más consciente de la esencia de la vida, de la esencia de la existencia, hasta tal punto que la esencia total de la vida se revele completamente. Hasta ese punto, según el Doc Hawkins, puede llegar el soltar. Simplemente háganse la pregunta, ¿qué pasaría si uno soltara todo? Es decir, permitir la experiencia de los sentimientos negativos. No juzgarlos, no resistir. Ok.
Ya hemos visto y ya muchos de ustedes lo han comprobado porque han estado practicando esta técnica, han descubierto que simplemente son cosas que aparecen y luego vienen y luego se van, seguidas por un estado como de mayor tranquilidad. Bueno, llegamos al nivel 200, al nivel del coraje, llegamos a estar positivos. ¿Y qué pasa si seguimos? Es decir, eh, en el coraje uno está muy preocupado por el hacer y el hacer trae buenos resultados. Bueno, si poco a poco vamos dejándonos de resistir y dejando un poco el hacer y nos acercamos más al ser, avanzamos del coraje a la neutralidad, luego a la voluntad, donde uno ya el hacer está como mezclado con el ser, donde uno hace y es una alegría y simplemente está disfrutando de la experiencia. En la aceptación, la acción pasa como más a segundo plano y uno está como que feliz con la vida tal cual se presenta y cualquier acción se toma sin esfuerzo y los resultados son bastante fáciles de conseguir, pero uno no está preocupado por el resultado. Cuando uno llega al nivel del amor, uno realmente ya ha trascendido incluso la mente racional. El ser individual queda ahí, pero como hemos visto en el capítulo anterior, el amor es una energía que empieza a abarcar a todas las cosas, a las personas, a las mascotas, a los lugares y solo quiere amar y amar y amar y amar hasta volverse incondicional, donde ya el amor es total y abarca todas las cosas. Aún ahí persiste algo de la identidad individual, que es lo que se suelta y lo que se trasciende en el nivel 600. Es decir, ya no es yo amo o una persona amando a otra o expresando amor incondicional. Es que ya no hay, ni siquiera estás vos. Ni siquiera estás vos ahí. Es simplemente esta conciencia y esta verificación de que no somos un ser individual, que es el mismo ser que se está expresando a través de todos y cada uno. Hasta ahora, hasta este momento, es quizás una un conocimiento, una información, que no es lo mismo que la experiencia. De la información nosotros pasamos a querer vivir la experiencia. Uno escucha hablar de esto y es una información. Ya escuchar hablar de eso decía el Buda, que escuchar hablar de la iluminación es algo raro. Es raro, no todo el mundo escucha hablar. Pero ponerse a alcanzarla es más raro todavía. Y alcanzarla, dice, es todavía más raro. Eh, pero si ustedes están escuchando esto ahora en este momento, bueno, parte de su ser está resonando con esto. Y parte de su ser les está llamando a aquí. ¿Qué pasaría si lo experimento? ¿Es una obligación experimentar esto? No, por supuesto que no. Uno puede soltar hasta donde quiere. Incluso uno podría quedarse con la negatividad si quiere, porque nadie está obligado a nada en este mundo. Es una elección. Pero bueno, la entrega nos lleva a acercarnos a estos niveles. Aun si han experimentado un vistazo a lo que es la paz o lo que es el amor incondicional o lo que es un estado que está más allá de su mente, ustedes no se lo olvidarían jamás. Y seguro lo han vivido. Bueno, son esas cosas que no te olvidas jamás. Eh, y muchas veces transforman bastante tu vida. Así que bueno, así termina el capítulo 12 llamado La Paz. Ahora, si alguno quiere hacer una pregunta en el canal de voz o en el chat acerca de lo que acabamos de leer, del libro en general, de la técnica, bueno, los escucho. A no ser que estén en paz y hayan decidido estar en silencio. Igual pueden hacer preguntas. Tom, ¿y la diferencia entre la paz y el conformismo? ¿Existirá alguna delgada línea que los separa o cómo la interpretas? ¿En qué se diferencia? Muy bien. Bueno, yo lo interpreto tomando como referencia el mapa de la conciencia.
porque todas esas cosas corresponden a diferentes estados de conciencia. La paz es esto que acabamos de leer y escuchar. Ese es el estado de paz. Es una paz que no es personal, que no es algo que vos provocás con el cuerpo, con la mente o los pensamientos. Es algo que existe y que está presente todo el tiempo y que simplemente no experimentamos por la interferencia del ego, de nuestra mente y de los sentimientos en general. Pero esa paz está. ¿Ves? Ahí está. Mira. Hay otro estado que es, yo no lo llamaría conformismo. Yo voy a usar los términos de este libro bueno, para establecer un marco teórico nomás. Que es el estado de la neutralidad. La neutralidad es un estado positivo, es un estado que tiene fortaleza, es un estado que está por encima del coraje. Es un estado en el que uno hace las cosas bien y las hace correctamente, sin resistencia. Es decir, ok, me toca hoy, qué sé yo, ir a trabajar a la oficina y bueno, hago bien mi trabajo. No tengo nada en contra de mi trabajo, no voy a crear una empresa como, como Elon Musk, ni voy a salir a salvar al mundo como Superman. Yo estoy bien y hago bien mi trabajo. Las personas que están en la neutralidad generalmente hacen bien su trabajo, lo hacen correctamente, sin ningún problema. Y las personas tienden a confiar en ellos porque hacen las cosas bien, nada más. Y la neutralidad es como un estado de descanso, si es que uno no está en la lucha con los sentimientos negativos y como que ya se ha empezado a superar. Y es como cuando vos tenés un buen día. Estás aquí y estás bien. Eh, Otra cosa es la aceptación está por encima de la neutralidad incluso. La aceptación es cuando uno se siente muy conectado con la existencia y acepta cada cosa de la vida tal cual es, con total alegría. Ahora, yendo a los niveles negativos, otra cosa es la apatía. Y el me conformo con esto porque yo creo que no hay nada más para mí. Es un estado negativo. Es decir, no se puede hacer nada, las cosas son así, ¿qué voy a hacer? Me conformo con esto. Si igual yo no puedo hacer nada. En el fondo no puedo es no quiero. Y bueno, nada. Ese es el estado de apatía o incluso puede ser la ira, el estado de la ira misma, pero en forma de resentimiento crónico. Son muy diferentes. Pero la paz es algo totalmente fuera de la mente, más allá de todo. Eh, es esa cosa que experimentás cuando meditas profundamente, cuando te conectás pero profundamente con la naturaleza, o vivís una experiencia mística, o vivís algo más allá de tu entendimiento. Es que tu mente no puede explicarlo. Tu mente, tu mente no puede comprenderlo. Explicar eso es, hasta a veces hay que buscar un ejemplo, una imagen o algo para intentar explicarlo. Mira, yo te lo podría definir así. Es un estado en el que todo está bien, pero no es que todo está bien, es que todo es perfecto. No es solo que todo es perfecto, sino que todo es perfecto y es bello y es sublime, magnífico, armonioso, todo como que si el mundo se te moviera en cámara lenta, hasta que pareciera detenerse incluso. Pero todo se está moviendo, pero a la vez no se mueve. Y vos estás muda, vos estás mudo, no podés, no se te ocurre ni hacer nada, porque no se puede. No se puede porque es eso, es como que ver, es como que estabas viendo todo borroso y de repente ves todo con claridad y está todo en paz. En el fondo, detrás de todo el diálogo de la mente, de lo que pasa y todo eso, está todo en paz. Las cosas se mueven, pero se mueven todas a la perfección, tal cual lo describe acá el Doc Hawkins.
Y bueno, esa sería la diferencia entre, pero no es lo mismo, entre la paz y conformarse. Y para mí no existe una delgada línea, son cosas totalmente distintas, ¿sí? No es lo mismo estar en esta paz que estar, qué sé yo, estar en un momento tranquilo. A veces uno está tranquilo, es decir, se siente bien, pero su mente sigue hablando. Bueno, en este estado de paz no hay pensamientos, por decirte otra característica. La mente se detiene. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Gracias, Mark, por tu pregunta. Muy buena. El ego, el ego duda un poco de la paz. El ego no, ya he dicho en otras reuniones que el ego es muy desconfiado. Es decir, si todo está muy tranquilo, dice que algo anda mal. Algo está pasando. ¿Por qué las cosas no se mueven? ¿Por qué no estoy sufriendo? ¿Por qué no me estoy quejando? ¿Por qué no estoy intentando controlar el tiempo, ni el espacio, ni la realidad con mi mente? ¿Por qué está todo tan tranquilo? Y el ego no entiende no porque sea malo, sino porque tiene percepción limitada. No entiende que la vida es así, que el único que está de parlanchín es él, el único que está ahí como, como así, como con un alto parlante en el medio del bosque tranquilo. Eh, Identifiquen a ver al ego ahí, identifiquen esa pequeña voz que les dice, no, algo tiene que estar mal, no puede estar todo tan tranquilo. Estoy tan tranquilo que ya hasta me da miedo. Estoy tan en paz bueno, que si no hago algo no va a pasar nada. Todas esas cosas dice el ego. Si hay mucha paz, es como que, bueno, entonces tengo que hacer algo. Bueno, experimentemos, probemos a ver qué pasaría si yo dejo ir esa necesidad de hacer algo. ¿Qué es el camino de la entrega? Es nada, no, eh, no intentar escapar de ese miedo a que no pase nada. La vida te sorprende más de una vez cuando haces eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? Si es que tienen preguntas. Los dejo entonces con la recomendación, con el consejo, porque esto es una charla así entre compañeros de servidor de Discord y gente que voluntariamente ha venido acá. Les dejo con la recomendación de practicar el dejar ir, en lo que sea que les esté ocurriendo en este momento. Simplemente no se resistan y vean qué pasa. Comprueben cada cosa con la experiencia. Se van a llevar más de una grata sorpresa, porque trae muy gratas sorpresas y resultados así como inesperados. No intenten predecir nada con esta técnica, porque es como el mundo cuántico, es impredecible. Es una cosa de probabilidades. Probablemente, cuanto más suelten, probablemente más van a poder soltar y más van a aprender a soltar. De eso se trata el mundo de la probabilidad. Y sáquenle cada resistencia al ego y sáquenle cada pedacito así simplemente soltando. Y van a ver que poco a poco empieza a tener menos influencia en su vida, en sus pensamientos, sus sentimientos, en su forma de caminar y se van a sentir como diferentes. Eso es porque han soltado y han soltado más de lo que ustedes creen. Así que bueno, nos vemos el jueves en otra charla de dejar ir el camino de la liberación. Y vamos a hablar en el siguiente capítulo de reducir el estrés y la enfermedad física. Algo bien 3D como nos gusta. Las cosas que nos gustan o que le gustan al ego, ¿no? Ay, sí, hablen del cuerpo, háblenme de cómo sanar mi enfermedad, porque estoy sufriendo. Ay, bueno, un capítulo muy interesante en, bueno, en cuestiones de salud y del cuerpo.
Mando un abrazo a todos, que tengan muy buenas tardes y esto ya va quedando grabado. Gracias Danisha, Love, qué bueno que pudiste estar. Gracias Isa, Gabriela, Mar y alguno que entró por ahí, también muchas gracias. Y gracias a todos los que están escuchando esto por YouTube. Suscríbanse, únanse a Discord para participar de estas charlas. Gracias Tom, dice Gabriela. Lo digo yo por vos. ¿O querés decirlo vos? Bueno, muchas gracias a todos y que pasen un muy lindo día.